es una empresa mediana hoy en día, partió como pequeña, y fue finalista del premio Carlos Vial Espantoso durante 2 años del premio PYME Carlos Vial Espantoso. Hoy en día esta empresa está en Miami, realiza también, está en el trabajo de la medicina, en el tema de los exámenes de PCR, y también hoy día nos acompaña un doctor de la clínica alemana, urgenciólogo, yo aquí tengo que médico especialista en médico de urgencia de la clínica alemana, tiene un diplomado de salud ocupacional en la Universidad de Chile y es director médico hoy en día de Empresa Sana, y hoy en día está adentro de la clínica alemana viendo todo este tema del COVID. Hay que darle un agradecimiento a este doctor porque en el fondo los doctores están ahí como en la primera línea con una disposición, o sea, con susto también, deben tener miedo a contagiarse y viendo también la muerte muy cerca. Queremos hoy día como hablar un poco de esta conversación, de los mitos, de lo que hay que hacer y de qué es lo más eficiente hacer para en el fondo poder trabajar, pero al mismo tiempo poder cuidar nuestra salud y la salud de nuestros socios. Yo quiero dejar con ustedes a Pedro Verdugo, que es el médico especialista, y también a Matías Gutiérrez, que es el socio de bioquímica.cl, que tiene un PhD en biotecnología y es cofundador de esta empresa, y también cofundador de Genosur LLS. Antes de partir, quiero darles lo que nos ha resultado mejor, que en el fondo es mantener los micrófonos en silencio, y mantener los que pueden, mantener las cámaras encendidas. Siempre es mejor ver a quién uno le está hablando, pero también entendemos que la internet de repente no funciona o funciona más débil, por lo tanto es bueno no tener las cámaras encendidas. Todo lo que es preguntas, dudas, comentarios que quieren hacer, lo vamos a hacer vía chat. Ahí los mismos... tanto Pedro como Matías están mirando los chats y también los vamos a responder al final con Daine Rosales, que va a ir de alguna manera viendo las preguntas, agrupándolas para que podamos responder todo al final de la charla. Gracias por estar acá y muchas gracias por ustedes, por la presencia. Matías, yo no sé cuál de los dos va a partir primero. El doctor, ¿cierto? ¿Aló? El doctor o el médico. Matías. El médico, sí. Matías es el doctor, yo soy el médico. Ya, o sea, pero va a partir Matías. Gracias por el agradecimiento, María Isabel. Uno está ahí en la primera línea con todo gusto, porque es el motivo por el cual uno estudia. Así que gracias por tus palabras. Matías, está ahí el micrófono cortado, está silenciado. Eso fue un foul. Ya, ¿cómo están todos? Mucho gusto saludarlos. Agradecer mucho a la Fundación Carlos Vial Espantoso, a María Isabel, al equipo, Gabriel también que estuvo coordinando acá. La Fundación es un tremendo espacio en el cual hemos podido habitar a través de sus diferentes convocatorias a concursos, apoyo que hemos recibido a partir de sus aliados estratégicos, entre ellos la H, la Universidad Católica y todos los que no hayan tenido la oportunidad de participar de estas iniciativas de la Fundación Carlos Vial, los dejo invitados a aprender sobre el tremendo trabajo que hacen. Y hoy día, además, que están coordinando esta nueva serie de webinars que tienen como objetivo el poder actualizarnos, el poder desarrollar un diálogo junto a las empresas, los sindicatos, los trabajadores, sobre cuáles son las cosas que vamos aprendiendo y ideas que se van derribando a medida que avanza esta pandemia, dado que esto es algo muy nuevo, partió en diciembre, como sabemos, en Wuhan, quizá un poco antes, dicen algunos reportes, y básicamente ha sido algo que ha cambiado la forma en la que vivimos, la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos juntamos y nos comunicamos, y pone en desafío toda nuestra actividad, no solo
económica y personal, sino que también nos pone en una situación donde tenemos que ver cómo velar por el sustento de nuestras empresas, para nuestros trabajadores, para nuestras familias. Es un escenario bien difícil, y hoy día desde la medicina y la ciencia queremos entregarles algunas lecciones aprendidas y una actualización. Como les mencioné antes, las cosas van cambiando, entonces es importante que mantengamos este diálogo y que sigamos estando al día de lo que va pasando. Sin atrasar más la presentación, voy a comenzar acá con un poco los objetivos de lo que vamos a conversar en esta primera sesión. Vamos a conocer el perfil temporal o eventos epidemiológicos de la enfermedad que produce el virus SARS-CoV-2, que se llama COVID-19, y su relación con las diferentes alternativas que tenemos de diagnóstico. Además, Pedro nos va a comentar sobre la importancia de los signos y síntomas, para que podamos estar atentos, y también va a hablar sobre las recomendaciones para volver de forma segura al trabajo. Voy a partir yo comentándoles que, bueno, este es nuestro enemigo en este momento, un enemigo que no duerme, que no lo podemos ver y que está causando problemas a nivel mundial. Es el virus SARS-CoV-2. CoV es por coronavirus, 2 es porque es el segundo que está haciendo una epidemia a nivel pandémico, y SARS por el síndrome respiratorio que produce. El virus es una partícula muy pequeña, es ínfima, de hecho se puede ver solamente mediante este tipo de técnicas que se llaman microscopía electrónica, no se puede ver en un microscopio. Y el virus lo que es muy parecido a un virus de un computador, que se mete al computador y empieza a ocupar los recursos del computador para replicarse e infectar a otros. De esa forma, esta pequeña partícula, cuando entra a una de nuestras células, particularmente inicialmente en la vía respiratoria, hace lo mismo. Entra dentro de la célula, asumiendo que la célula es como el computador en la analogía, y captura la capacidad de la célula para poder fabricar más virus. Y está compuesto por 3 cosas, como la mayoría de las células también. El virus no está vivo, está activo y es capaz de replicarse, pero no es un ser vivo, no puede vivir sin células donde replicarse. Y está compuesto por proteínas, que es lo que vemos acá en rojo y en naranjo y amarillo, ácidos grasos, que es la membrana que tiene por afuera, y adentro está el ARN, que es su información genética y lo que se detecta hoy día por la técnica de PCR. En esta diapositiva podemos ver, bueno, lo que ha sido la pandemia. Mientras más oscuro es la mayor cantidad de casos por, me imagino, que 1.000.000 de habitantes. Chile está tomando un lugar bastante protagónico en el escenario mundial. Probablemente eso está siendo producido por también que estamos teniendo una capacidad de testeo bastante superior al resto del mundo. Y hoy día las estadísticas se basan básicamente en la cantidad de test que se hacen y los casos que se reportan activos. Entonces al final terminamos reportando total de casos. Y creo que es importante para esto que declare de que esto es una estadística que tiene directa relación con la cantidad de exámenes que se realizan. Los países que hacen más exámenes tienen mayor probabilidad de tener un mayor número de casos reportados. Este no es el total de casos que está hoy día en el país. El total de casos del país es bastante mayor a esto, de lo que ha pasado el tiempo, y la cantidad de casos activos también. Porque si testeáramos al 100% de la población, este número subiría drásticamente. Luego vamos a ver, estas son cifras del día de ayer. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro tipo de medida que es bien interesante a conocer, que tiene que ver con la peor parte de este virus, porque este virus, la característica que tiene, no es que enferme a todo el mundo y que sea algo letal para cualquiera que se contagie, sino que tiene una capacidad de contagiar a muchas personas muy rápidamente. Y el problema mayor con este virus es que satura la capacidad de UCI, en este caso, la unidad de cuidado intensivo, y de otros recursos que tienen los hospitales y clínicas para poder tratar a los pacientes. Entonces, cuando llega el momento en que la cantidad de contagios ya empieza a aumentar demasiado y no hay control, o sea, no tenemos el confinamiento, no tenemos un control de quiénes están dando vuelta por nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestra localidad, básicamente se empieza a esparcir muy rápidamente, y en algunos pacientes, que Pedro va a comentar más rápido cuáles son esos riesgos, los pacientes que están en riesgo, se desarrollan estas sintomatologías más complejas que deben ser tratadas ya en estas unidades de mayor complejidad, y cuando se empiezan a saturar estas unidades, ahí la mortalidad empieza a aumentar porque hay que elegir algo que se llama triage, hay que elegir un poco a quién se trata y a quién no. Por otra parte está el mundo de los exámenes.
Hoy día solamente son reportados los exámenes de tipo PCR que son realizados en el grupo de laboratorios que está acreditado. Se hacen más exámenes en Chile, pero no están dentro de las estadísticas porque no pasan ese criterio. Entonces, hoy día se dice que se han realizado 1.580.000 exámenes en Chile. Esta es la mezcla entre los que provienen del sistema privado y el sistema público. El sistema público ha tenido una capacidad tremenda en Chile de poder desarrollar testeo de PCR y ahí hay varios héroes dentro de esto porque básicamente hay un grupo grande de universidades que han logrado establecer redes de laboratorios para poder soportar y apoyar al sistema de hospitales que también hacen exámenes y al mismo tiempo también el sistema privado se ha puesto al día y también colabora mucho, entre ellos varias clínicas como la que trabaja Pedro también. Entonces, bueno, hoy día en cuanto a los exámenes podemos ver que hay un dato que se maneja, que se informa, que es el porcentaje de positividad. Y también quería aprovechar esta instancia para comentarles de que el porcentaje de positividad es un poquito mentiroso, en el sentido de que nos da un dato que en verdad podría llegar a ser útil, pero yo no siento que sea tan útil porque va a depender siempre de quién testeamos. Si nosotros estamos testeando a personas que son altamente sospechosas de estar contagiadas, lo más probable es que nos va a dar positivo. Es mucho más positivo que si testeamos al azar, por decir así. Si vamos a un lugar y al azar testeamos a 100 personas, este porcentaje va a ser mucho más bajo. Entonces, a medida que se van saturando los recursos, como hablábamos antes de la saturación de los recursos, del uso de los recursos de cuidado intensivo, también los laboratorios se saturan. Y a medida que se van saturando, también se hace una elección de a quién muestreamos, y muestreamos más bien a las personas que creemos que tienen mayor probabilidad de estar contagiados, y eso aumenta la positividad, obviamente, en porcentaje. Este es el total y este es en las últimas 24 horas. Lo más probable, nuevamente, es que la positividad a nivel general sea más baja que esta. Ahora voy a hablar de las tecnologías de diagnóstico y aquí les pido que pongan mucha atención porque creo que esto es parte de las cosas que más afecta a al grupo que convoca este webinar, que somos personas que tenemos que tomar decisiones para ver cómo enfrentamos los problemas dentro de nuestra empresa. Y el estándar hoy día es la muestra nasofaringea. A partir de la muestra nasofaringea se pueden hacer dos cosas. Uno, podemos ver, bueno, el objetivo final es ver cuánto virus está presente en la nasofaringe, que está bien acá atrás en la anatomía del cuerpo. Entra por acá la tórulo y llega hasta casi donde está el lóbulo de la oreja, que es donde está la nasofaringe. Y en ese lugar rescatamos la célula y el virus que esté presente, y eso se lleva a analizar normalmente al examen de PCR. El examen de PCR, volviendo un poco a esta foto, lo que detecta es lo que está adentro de esta cápsula, que es el material genético del virus, ¿ya? Que es de forma de ARN, y también detecta ARN que no está dentro del virus, que está simplemente en proceso de replicación o otra etapa. Y este ha sido el estándar. ¿Por qué? Porque es muy sensible, porque es la forma en la que normalmente hacemos los exámenes que tienen que ver con patógenos que afectan respiratorios, como la influenza y otros. Y esto es lo que se hace en todo el mundo hoy día de forma masiva. Sin embargo, tiene problemas porque la demora que tienen los resultados puede finalmente producir varios problemas. En Estados Unidos hoy día, yo estoy en Miami actualmente, se han reportado que los exámenes se pueden demorar hasta 1 semana y media en entregarse, lo que les voy a explicar a continuación por qué deja de ser útil. Actualmente, y esta es la parte como más de lo que está pasando ahora y viene hacia el futuro, viene el tema de los test de antígenos. ¿Qué son los antígenos? Cuando estamos viendo la partícula viral, como les comentaba, el virus tiene internamente este genoma, que es una molécula que se llama ARN, que se detecta por PCR. Esa es la técnica que detecta lo que está adentro del virus. Y en cada virus hay una copia del genoma. En cambio, en una partícula viral hay múltiples copias de estas proteínas. Estas proteínas se les llama antígeno porque son las responsables de producir una respuesta inmune en el hospedero, que seríamos nosotros en este caso. Y estas proteínas también las podemos detectar en el laboratorio o en otras situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día la tendencia mundial está avanzando hacia los test de antígenos. Y aquí es súper importante que tengamos cuidado al momento de tomar decisiones como empresarios sobre qué tipo de test vamos a utilizar. El gold standard es el PCR, que tiene sus problemas,
hoy día están entrando al mercado chileno test rápidos de antígenos que no han sido aprobados por el ISP. Ojo ahí. Yo creo que es importante que la autoridad se pronuncie primero antes de que como empresarios empecemos a consumir a locas este tipo de test, porque de lo contrario puede que compremos un producto que no tiene la calidad suficiente para darnos una respuesta real frente a si la persona está o no está contagiada. Entonces aquí les pongo ojo a eso para que puedan también pedir ese tipo de certificados cuando estén lidiando con empresas que hagan monitoreo o con que estén vendiendo este tipo de test. Y hay nuevas tecnologías que van a empezar a aparecer prontamente, dentro de las próximas semanas, que tienen un estándar más bien de laboratorio, que se realiza en un laboratorio clínico, son bastante más rápidas que el PCR y son más económicas que el PCR, y tienen que ver también con la detección de antígenos. Entonces, este es el futuro, esto es lo que está pasando un poquito ahora, pero falta todavía la regulación. Los test que se están vendiendo en Chile hoy día rápidos no están aprobados en Estados Unidos, por ejemplo, por la FDA, donde hay algunos test que están aprobados, pero los que se están vendiendo en Chile hoy día no están aprobados todavía, y el PCR, como les decía, que es el estándar. Ahora, estas son todas las pruebas que podemos hacer a partir de la muestra nasofaringea. Hay algunas variaciones donde se toma la muestra de forma nasal, que significa que en vez de ir hacia atrás, el cotonito va hacia arriba, y hay otras que son orofaringeas, que básicamente es tratar de tocar la faringe atrás en la garganta. Para que esto sea exitoso, es muy importante que la toma de muestra la haga un profesional educado en el tema, no cualquier persona. Yo he visto en la televisión que a veces en varios operativos que están haciendo muestreo, la muestra nasofaringea no se realiza de forma correcta. Y eso es importante, porque de lo contrario va a tener un negativo que va a ser falso, un falso negativo, como se llama. Por otra parte, y esto ha sido un poco más polémico, hay formas de diagnósticos que se han hecho a partir de sangre, que lo que buscan es detectar inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son los famosos anticuerpos que desarrollamos cuando nos enfermamos. Y estas inmunoglobulinas aparecen después de que la persona pasó por el proceso, por el periodo donde estaba con capacidad de infectar a otras personas. Entonces, lo que nos dicen los test de inmunoglobulina es que básicamente esta persona ya fue infectada, no está con capacidad particularmente de infectar a otros, sino que ya pasó por esa etapa, y la utilidad de ese examen es o saber de que ya está en esa etapa y que ya puede volver a sus funciones o no tiene riesgo de contagiar a otras personas, o hacer lo que se llama el contact tracing, que es poder preguntarle a esa persona con quién tuvo contacto y ver si es que esas otras personas con las que tuvo contacto están entrando en una etapa donde pueden infectar a otras personas. Y para eso este cuadro es muy útil. Después lo vamos a compartir para que ustedes lo puedan tener. Y acá nos cuenta un poco cuáles son los eventos epidemiológicos. En el día -7 aproximadamente es cuando ocurre, el día 0 es cuando inician los síntomas. El día -7 es cuando tú te expones a una infección. Tú tuviste el contacto con alguien que te podía contagiar y te contagió. A los 7 días después empiezan los síntomas que los va a explicar Pedro prontamente. Y durante el día -3 y el día 8 aproximadamente es el momento en el cual una persona que ha sido infectada puede transmitir esa infección a otra persona, o sea, te puedo contagiar, ¿ok? El PCR, que parte aquí junto con la etapa de infectividad, te va a dar un resultado positivo durante toda la fase de infectividad, pero también te va a dar un resultado positivo después de eso. Y esa es la eficiencia que tiene hoy día el PCR, que también te va a dar el resultado positivo cuando ya no estás siendo capaz de infectar. Y los anticuerpos aparecen después, aparece en el título cuando ya es importante, cuando la cantidad de anticuerpos es importante, aparecen cuando ya dejaste de ser infectivo, o sea que tu cuerpo reaccionó y ya no puedes infectar a otra persona. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a alguien con un PCR positivo y un test de anticuerpo positivo, probablemente está acá, ya no puede infectar a otra persona. Y esa es la utilidad de ambos exámenes en conjunto. Y la esperanza es que los tests que tengan que ver con la detección de antígenos, que van a estar correlacionados con esta etapa de infectividad, idealmente no nos den resultados positivos tan largos como el PCR, que puede estar más de 20 días positivo. Está todavía esto en estudio, pero lo más probable es que el test de antígeno se correlacione mejor con la infectividad, así que eso es una gran noticia para los esfuerzos diagnósticos que vamos a tener que realizar tanto con nuestros trabajadores como a nivel de la salud nacional o mundial.
Y también otra buena noticia es que son mucho más baratos los test de antígeno, entonces también vamos a poder tener acceso a muchos más test que lo que podemos hacer hoy día mediante el PCR. Y el PCR, como les decía, detecta el ARN viral y el antígeno detecta el virus en su etapa de replicación. Entonces, bueno, eso por ahora. Si quedan dudas, las voy a contestar al final, lo pueden poner en el chat. Y ahora partimos con Pedro. Bien. En relación al cuadro clínico, a la enfermedad que produce el coronavirus, es importante decir que es un poco desgraciado. Esto no es como una apendicitis que te duele abajo a la derecha, que tienes náuseas, vómito y tienes fiebre. El cuadro es absolutamente atípico y no hay ni un caso que que tenga un estereotipo. La gente puede tener fiebre y puede no tener tos, puede tener dolor de garganta y tener pérdida del gusto, o puede presentarse solamente con pérdida del olfato. Entonces hay muchos síntomas y aparte de ser un virus que da síntomas respiratorios, puede dar síntomas digestivos. Una persona puede tener diarrea. Ayer en la noche me tocó ver a una señora que venía por diarrea, ingresó en el área que no es respiratoria y la paciente había tenido una cirugía reciente, pensamos en una embolía pulmonar porque además tenía un poco de dificultad respiratoria, le hicimos un escáner y el escáner era sugerente de una neumonía por coronavirus. Por lo tanto, y es un criterio de diagnóstico, porque la PCR se demora 8 horas, entonces tuvimos que aislarla, hacer todo el tratamiento y dejarla en una unidad completamente de aislamiento respiratorio. Es una enfermedad que ha ido cambiando. Antes la pérdida del olfato y la pérdida del gusto no era considerado dentro de los criterios diagnósticos, después sí. Ha ido cambiando el tratamiento. Ustedes ven que se habló mucho de la hidroxicloroquina, después cambiamos los corticoides, ahora está el tema del remdesivir. Ha pasado un montón de cambios en una enfermedad que va cambiando también su presentación. Hoy en día estamos viendo cuadros nuevos, hay un síndrome inflamatorio pediátrico que se da en personas en general menores de 18 años, hemos visto de 21 años, etcétera, pero gente joven, en que empieza a haber falla de órganos múltiples por inflamación después de haber tenido un cuadro de coronavirus. Entonces, es una enfermedad que está cambiando día a día. Gracias a Dios en Chile nos tocó a nosotros como la segunda tanda, le pasó a China y Europa primero y después nos llegó a la colita un par de meses con desfase, donde pudimos aprender algo y preparar un poco la maquinaria, porque el desastre sería mayúsculo con toda la incertidumbre que esto genera, con todos los síntomas variados, teniendo una imprecisión diagnóstica tremenda. Así que dentro de lo malo que lo hemos pasado, dentro de lo mal que lo hemos pasado, hay que de una u otra forma ser agradecidos en el momento en que nos tocó. Espero que a los que están escuchando la charla no les haya tocado muy de cerca. A mí me tocó perder a mi abuelo por coronavirus hace un mes atrás, entonces es algo que tarde o temprano nos va a pegar y espero que los rebrotes que vengan más adelante no tengan la intensidad que ha tenido esto. Y les dejo esto y para que ustedes lo comparen. Son pacientes que no están hospitalizados y pacientes hospitalizados, y fíjense que el signo y síntoma que más se repite es en los no hospitalizados el dolor de cabeza, solo en un 60% de los casos, y en los hospitalizados la tos. La fiebre se presenta más o menos en un 50% de las personas. Entonces, uno no está acostumbrado, cuando hay una influenza, uno siente el cuerpo como si tuviesen agarrado a palo, uno tiene dolor de cabeza, tienes tos, es un cuadro bastante característico, pero este cuadro de coronavirus, la enfermedad por coronavirus, genera un cuadro bastante bizarro y variado que lógicamente nos tiene que hacer sentido y el buscarlo activamente, ¿ya? Y si ustedes en su empresa van a buscar síntomas, tienen que buscar todos estos síntomas, que la gente sepa cuáles son los síntomas. La gente no puede saber solamente que la tos y la fiebre son síntomas de coronavirus, tienen que saber que hay diarrea, tienen que saber que hay pérdida de olfato, tienen que saber que hay dolor de cabeza, no solamente el síntoma respiratorio. El monitoreo es muy importante, monitoreo de síntomas, al ingreso a los trabajos, y no es la única estrategia. Está la temperatura, está el muestreo de exámenes, que es lo que idealmente uno debería hacer cuando la gente, sobre todo ahora que está el desconfinamiento a puertas en varias partes, y bueno, ya está ocurriendo en comunas del sector oriente de Santiago, hay que estar preparado para empezar a recibir a la gente al trabajo y también darle certezas a la gente de que no hay infección,
de que la gente viene, entre comillas, limpia a trabajar. Vamos con la siguiente. Existen grupos de riesgo. Ojalá nosotros podamos tener identificadas a nuestras personas, a nuestros colaboradores, en algún grupo de riesgo, ojalá no los tengan, pero si los tienen, tratar de proteger a esa persona. Porque probablemente si se agarra una infección por coronavirus, le va a ir peor. Pacientes hipertensos es la patología más frecuente de los grupos de riesgo. Pacientes diabéticos, asmáticos que tengan daño pulmonar por el enfisema, ya por el tabaco, el enfisema pulmonar, patologías cardíacas, insuficiencia cardíaca, infartos, problemas valvulares, insuficiencia renal hepática, sobre todo los pacientes que se dializan, pacientes que ocupan inmunosupresores, que son la gente que tiene enfermedades reumatológicas, que tiene lupus, que tiene artritis reumatoidea, pacientes que están trasplantados, son pacientes de alto riesgo porque su sistema inmunológico está muy deprimido, pacientes con cáncer activo, pacientes y los mayores de 60 años. Nosotros sabemos que después de los 50 años la mortalidad se va duplicando por cada década de la vida. Ya la gente mayor de 80 años tiene un 16% de mortalidad, de riesgo de morir solamente por la edad. Bien, así que tratar de identificar a estas personas en el trabajo. Yo sé que de repente la información médica es un tema bastante sensible, a veces se puede prestar a algún grado de discriminación, pero las empresas que tienen algún área de salud de repente podrían tratar de sondear esta información, manejándola lógicamente de forma bastante confidencial para poder darle certeza y seguridad a estas personas de que se está protegiendo a ese grupo, o muestrear a ese grupo o a las personas que trabajan con ese grupo de riesgo. La siguiente. Este es un diagrama que publicó el Ministerio de Salud donde está la planificación en relación a la estrategia actual de identificación y manejo de los casos positivos. La empresa probablemente está orientada y el muestreo que se hace a lo que dice arriba como búsqueda activa de casos. Es decir, tomar pacientes asintomáticos y muestrear para tratar de tener mi empresa libre de COVID, libre de pacientes, o sea, acá por supuesto que no estamos hablando de pacientes sintomáticos, porque si identificamos a un paciente sintomático, ese paciente debería inmediatamente entrar a un flujo de pacientes donde lo derivamos a un médico, donde lo derivamos a tomarse el examen, y ojalá la empresa pudiese tener un protocolo claro de qué hacer con un paciente que en la puerta le tomaron la temperatura y tiene 38 de temperatura, o desde el día en la mañana está con diarrea, tiene fiebre y está con dolor de cabeza. Luego viene toda la confirmación del diagnóstico, se aísla a esa persona, se le emite la licencia médica, esa persona se destina a hospitalización si no le va bien, si los síntomas son muy severos, o a una residencia sanitaria si tiene alguna persona de riesgo en la casa, no puede mantener un aislamiento efectivo, o si lo puede hacer y tiene un cuadro leve, enviar a su domicilio. Se investiga la trazabilidad, se ve con qué personas ha tenido contacto esta persona, se identifican a estas personas, se le hace aislamiento, se le indica el reposo. En general la Seremi es la autoridad sanitaria regional que está encargada de el seguimiento de estas personas y lógicamente de dar los reposos e indicar los aislamientos obligatorios. Y luego de esto las personas vuelven a su vida normal. Y es importante también decir que la cuarentena está como un plazo 14 días en algún momento, no sé si vieron que se trató de acortar a 10 días, pero quedó la embarrada porque si a una persona yo le doy 10 días de reposo y antes le estaba dando 14, el periodo que me va a descontar la ISAPRE de los días o FONASA, inmediatamente me va a perjudicar porque por 10 me van a pagar 7, en cambio por 11 me pagan todo. Entonces eso genera un tremendo problema, así que se mantiene el corte de 14 días. Vamos a la siguiente. Y yo creo que todos hemos visto en la noticia que se cierra faena, que la empresa tuvo un brote, que hay 80 contagiados en una empresa, y esto es lo que queremos evitar. Esto es lo que yo creo que ninguno de ustedes que son empresarios quiere ver en su compañía. Esto es preocupante. Yo creo que si nosotros mostramos preocupación y si nosotros incluimos a las personas en la prevención, vamos sin duda a tener un resultado muy positivo con la colaboración de toda la gente que trabaja en la empresa. Vamos a la siguiente.
Matías. Sí, está sacando desmuteando el micrófono. Voy a poner mi cámara. Bueno, acá el tema de la estrategia de testeo, que lo habíamos conversado antes, la idea es poder ocupar los mejores test disponibles y tratar de hacer lo más económico posible esto para la empresa. Hay varias estrategias que permiten hacer esto antes de que las personas ingresen a trabajar, y con eso también se pueden utilizar las diferentes financiamientos que provee los sistemas de salud para las personas, para poder costear parte de esto. En Empresana trabajamos con ese tipo de estrategias también. Particularmente lo que quería comentarles de nuevo, el tema de la tasa de positividad, que se está diciendo que hoy día es más o menos un 10 o un 11%. Esto es sesgado porque se están muestreando normalmente, como les comentaba, personas que están con sintomatología. Entonces, que es muy probable que estén contagiados. Es súper importante que ustedes puedan determinar en su empresa, a través de muestreos aleatorios, cuál es la tasa de positividad que tienen. Porque de esa forma, realizando esos muestreos aleatorios de forma repetitiva, van a poder ver cuando esta tasa suba y, por lo mismo, identificar de que hay un brote de la empresa que tiene que ser controlado rápidamente. Dentro de esto, les vuelvo a recordar de que estamos hoy día con el PCR como un estándar para poder determinar esta tasa de positividad, y que prontamente van a estar disponibles testeos de antígenos que estén validados, obviamente, por las autoridades y que puedan reemplazar al PCR. También alguien que tiene un PCR positivo, si recordamos, voy a volver acá al gráfico, puede que ya esté sin capacidad de transmitir su enfermedad o infectar a otra persona, y en ese caso un test serológico, no un test rápido, sino que un test donde saca una muestra de sangre y un laboratorio clínico te informa la cantidad de anticuerpos exacta que tienes, IgG, IgM, anti-coronavirus o SARS-CoV-2. Eso, PCR positivo y anticuerpos positivos, indica que la persona ya no está contagiando, lo que también es un dato súper útil. Volviendo a esto, entonces, el mantener y determinar esa tasa de positividad en la empresa, que obviamente la queremos mantener a cero, nos va a permitir realmente saber cuándo algo está pasando antes de que se transforme en un gran problema. Y quiero también volver un poquito a lo que mencionaba Pedro acá, de los grupos de riesgo y también de las posibilidades de ir a una residencia sanitaria o al domicilio. Yo creo que tarea para la casa acá, las personas que estamos a cargo de grupos de humanos grandes en las empresas, de que no solamente identifiquemos los grupos de riesgo en la empresa, sino que también a veces podemos identificar también de que alguien vive con alguien que tenga, por ejemplo, un cáncer activo, ha sido trasplantado, etcétera, todos estos grupos de riesgo, junto a la persona que trabaja con nosotros, porque eso también implica un riesgo para su núcleo familiar. Ya, entonces ahora Pedro nos va a contar un poco de unos casos. Sí, acá les voy a comentar dos casos de empresas sobre las cuales realizamos alguna intervención. El primero, en esta empresa A, nos pidieron que a los trabajadores que presentaban síntomas fueran testeados con PCR en su domicilio. Hicimos 70 exámenes. De estos pacientes, el 80% resultó positivo. Ahí ya entramos a hablar un poco de la positividad del examen, porque si empezamos a testear puros casos positivos, la positividad lógicamente va a ser, o sea, testeamos puros casos sintomáticos, la positividad va a ser muy alta. Y lo que se hizo con esa gente fue, inmediatamente teniendo una PCR positiva, se le daba una teleconsulta médica, el médico lo evaluaba los síntomas, se le emitía una receta de tratamiento para controlar lógicamente los síntomas, se le daba indicaciones para el hogar, principalmente recomendaciones para evitar salir, cuándo consultar un servicio de urgencia y, por supuesto, cómo prevenir contagios dentro del domicilio, tratar de mantener cierto aislamiento, etcétera, y en el caso de que no se pudiera mantener eso, solicitar al CEREMI, dejábamos el número de teléfono, el traslado a una residencia sanitaria. El resultado después de toda esta intervención es que la empresa al día de hoy lleva 4 semanas sin contagio dentro de la empresa. Esto se logró con un control estricto de acceso, un control estricto de síntomas, donde las personas autorreportan antes de ingresar todos los días si tienen o no síntomas, y con un programa también estricto de capacitación
de la gente de prevención de riesgo, y también nosotros ahí tuvimos un rol en la educación de las personas, donde cuando el prevencionista de riesgo, que siempre te está diciendo cosas y ya como que uno como le hace oídos sordos o ya está como cansado de que le den instrucciones, es diferente que un profesional de la salud te diga por qué tienes que lavarte las manos, que te explique que si el virus tiene una parte de grasa, el jabón sirve para eso, que si las proteínas que están por fuera se destruyen con el alcohol, hay que ocupar alcohol gel. Es importante que esas cosas se las digan, y que se las diga también una persona que tiene conocimientos, que te lo está diciendo también desde la visión de la experiencia y no desde el puro marco teórico. Esta empresa sin duda fue un éxito, seguimos en contacto, y lógicamente para uno un tremendo logro ver que hay empresas que tienen 800 trabajadores y que han mantenido a raya el coronavirus, teniendo un poquito más de supervisión, educando y lógicamente haciendo muestreos. El siguiente caso, Matías, eso, la empresa B, una empresa que tuvo un rápido crecimiento, de 80 creció a 140 trabajadores en un plazo de haber sido un mes y medio. Al inicio, cuando empezaron a haber pacientes sintomáticos, se hizo un muestreo total a toda la gente, se hizo muestra de PCR. Hubo bastantes casos positivos, creo que fueron cerca de 13, y se aislaron inmediatamente, se hizo la teleconsulta, se dejó la licencia respectiva y se dio tratamiento, y luego de esto se empezaron a hacer muestreos a las nuevas personas que ingresaban a la planta, a esas 60 personas que se sumaron, o a los que presentaban síntomas. Se hizo capacitación al personal en un espacio bien grandote, con 2 o 3 metros de separación entre cada silla, todos con mascarilla, un poco dando la pauta de la importancia. Se hizo un programa de intervención, de equipos de protección personal, distanciamiento de los lugares de trabajo. Se hizo un trabajo bien, bien de joyería ahí, y llevan 10 semanas sin brotes dentro de la empresa. Ha tenido un par de casos que han llegado de afuera, pero la verdad que contagios dentro de la empresa, nada. Control estricto, educación es parte muy importante de esto, así que con mucha alegría podemos reportar estos casos, entre otros. Para volver al trabajo es importante, yo no sé acá de qué rubro son las empresas que ustedes tienen o trabajan, es importante para volver al trabajo estimar el riesgo, ¿ya? Es mucho mayor el riesgo de enfermarse y tener brotes por coronavirus cuando uno trabaja en un ambiente clínico, en un ambiente donde se manejan muestras, en un ambiente, no sé, doy caso, no sé, de una funeraria que tiene que trabajar con cuerpos, cuerpos de pacientes fallecidos por coronavirus. Laboratorios, etcétera, lógicamente son de alto riesgo. Pacientes ya con menor riesgo, casos o empresas con menor riesgo son las empresas que tienen un riesgo medio, por ejemplo, empresas que tienen trabajo directo con personas, que reciben gente de afuera, que reciben encomiendas, que tienen un flujo de gente importante que entra y sale, y lógicamente ya trabajos de oficina más aislados, con menos contacto con gente, ya son empresas que tienen bajo riesgo, y estos puestos de trabajo bajo riesgo de contagiarse. Y las medidas, pasa a la siguiente, Matías, por favor. Las medidas de prevención que se toman dentro de la empresa deben ir desde lo más efectivo a lo menos efectivo. Lo más efectivo es, lógicamente, eliminar el riesgo, y esto implica, ojalá, dejar a toda la gente teletrabajando. Entendemos que eso muchas veces no es factible. Y luego vienen medidas de ingeniería, quiere decir hacer cambios estructurales dentro de la empresa, es decir, por este pasillo se va a circular solamente en este sentido. Vamos a hacer cambios en el sistema de ventilación, vamos a dividir los puestos de los comedores, que nos ha pasado varias veces que cuando uno hace asesoría en empresa, uno ve cosas tan básicas como que hay una mesa para que la gente tome café y todos ocupan la misma cuchara. Para el café, todos ocupan la misma cuchara para el azúcar, o uno ve a la señora que está ordenando las bandejas sin mascarilla, o con la mascarilla con toda la boca afuera, ordenando los panes en las bandejas, o la gente fuma en espacios comunes,
donde están ahí todos fumando, lógicamente sin mascarilla, y mostrándose los videos en el celular, todos mirando, 4 o 5 personas mirando un celular. Entonces, hay que ser súper enfáticos en que no sacamos nada con hacer medidas de prevención que son caras, que implican una logística importante, si es que no estamos viendo qué pasa en otras partes de la empresa. O pasa que hay gente que tiene factores de riesgo, gente que se aisló para trabajar en un área más, más alejada de la empresa, donde no hay tanto tránsito de personas, y después se va para la casa con 5 personas dentro del auto, de la misma empresa. Entonces hay que tener una visión un poco más amplia que segregar a todos en el puesto de trabajo y tabicar los puestos con acrílico. Hay que hacer una visión un poco más global, un poco más amplia de la prevención de riesgo, y lógicamente la gente de prevención de riesgo tiene un rol importante en esto, pero también las personas, ¿ya? Las personas que trabajan en la empresa que puede que te den una idea de algo, o que te digan, oye, en la empresa donde trabaja mi señor hicieron esto, y eso puede ser una tremenda idea. Por eso yo los invito a dejar los canales abiertos de comunicación con todas las personas en sus trabajos. Y lógicamente hay las medidas de ingeniería, hay medidas de organización, de distribuir puestos de trabajo, medidas administrativas, que quiere decir que, no sé, en la hora de almuerzo vamos a desinfectar, antes de cambio de turno vamos a desinfectar, vamos a poner equipos por ejemplo, en los trabajos, las mamparas, las puertas, ojalá mantener las puertas abiertas para que la gente no manipule las manillas, equipos de uso común, fotocopiadoras, escáner, teléfonos, tratar de tener equipos de limpieza, paños con amonio cuaternario, toallitas desinfectantes, tratar de poner señalética para que la gente lo vaya recordando y esto se haga un hábito, porque esto llegó para quedarse. Vamos a estar mucho rato con este sistema de vida y este sistema de trabajo. Y luego las medidas de protección personal, que ya son medidas que más que proteger al globo, son medidas individuales, ¿ya? ¿Y por qué tienen menos efectividad? Porque la gente se toca la mascarilla, porque la gente se baja la mascarilla, porque los guantes no saben sacárselo. Entonces, al final, son medidas que fallan, ¿ya? Que tienen error humano de por medio, ¿ya? Así que hay que analizar en qué nos vamos a gastar la plata, porque al final no es llegar y decir, hagamos todo esto, si tiene un costo tremendo. Y lógicamente implementar medidas preventivas que tienen también respaldo y evidencia. Estuvo muy de moda el tema de los túneles sanitarios y un túnel con amonio cuaternario que pulveriza y uno pasa por dentro, pero si al final esto se transmite por vía respiratoria, ¿para qué mejor, en vez de gastarme millones de pesos en un túnel sanitario, mejor compremos mascarillas? ¿Ya? Eso, avancemos. Entonces, ¿cómo volver de forma segura? Evaluamos los riesgos, evaluamos los puestos de trabajo que nosotros tenemos, evaluamos la gente que tenemos dentro, qué riesgos hay para ellos, cuáles son los flujos de gente de entrada y salida, quién es la gente que va a estar manipulando correspondencia, vamos a recibir comida de afuera o vamos a permitir que la gente manipule cubiertos, cuchillos, elementos que son compartidos, o vamos a ocupar todo desechable. Hay una serie de evaluaciones que uno tiene que ir haciendo caso a caso e implementar las medidas preventivas considerando lógicamente estos factores multisectoriales que les comentaba, de incluir a gente de comités paritarios, de higiene y seguridad, de prevención de riesgo, el que quiera participar. No solamente estos son indicaciones de gerencia, ¿ya? Esto tiene que ser multisectorial. Los espacios que vamos a utilizar, ¿por qué no destinamos esta oficina que es más aislada, que tiene menos tránsito de personas, a estas 2 personas que son más delicadas de salud, que tienen factores de riesgo? Dejémosla en esta área. Dividamos puestos de trabajo, hagamos horarios. Si sabemos que tenemos gente que es más débil, que tiene débil en el sentido de salud, tiene una salud un poco más debilitada, hagamos que esta persona no entre a las 8 de la mañana y que se venga con todo el mundo en el metro. Busquemos alguna forma de transporte diferenciado para estas personas, o que entren más tarde para que no se vengan con toda la gente. Los equipos de protección personal, cómo utilizarlos, cuándo utilizarlos, cómo manipular los guantes, la mascarilla, los visores faciales, cómo limpiarlos, cuándo limpiarlos. Hay una serie de capacitación que se tiene que hacer al respecto. Vamos a desinfectar, ¿con qué vamos a desinfectar? ¿Con qué periodicidad vamos a desinfectar? ¿Cuáles son las capacidades? Mis salas de reuniones, ¿cuánta gente puede haber máximo en esta sala de reuniones? La sala de la recepción de mi compañía, ¿cuánta gente puede haber? Como las farmacias, todos hemos ido a la farmacia y hay 4 personas afuera y una fila de 10 personas afuera.
¿ya? Y hay que ser estrictos en la capacidad. Los ascensores, no sé si ustedes han visto, que tienen líneas en el suelo para mantenerse de a 4 personas cada uno en una esquina y no más de 4 personas. Hay que ser majadero en esto porque al principio, como toda norma, va a costar acostumbrarse, pero después esto se va a ir transformando en un hábito. Identificar grupos de afinidad, mantener reglas claras, hacia dónde van los flujos, que haya gente que supervise. Podríamos implementar monitores COVID, por ejemplo, ¿ya? Que se estén preocupando, no de paquear, pero sí estar supervigilando que se cumpla la normativa y el programa de prevención que se plantea en esa empresa. Y lógicamente ir reevaluando de forma continua las medidas que estoy tomando y si tienen algún impacto. Y finalmente llegamos ya al monitoreo. Tenemos un monitoreo que es reactivo, que es mostrar a la gente que se va enfermando, que lógicamente es un monitoreo que es más tardío, versus un monitoreo que es preventivo, que es decir, ok, ya la gente probablemente van a partir con un monitoreo reactivo, ya sacamos a toda la gente enferma, ya está cuarentenada, bueno, empecemos con el monitoreo preventivo, vamos haciendo, por ejemplo, si hay estrategias de pooling que meten varias muestras para hacer PCR, pero un examen que sabemos que es lento y es caro. Están apareciendo los test de antígenos con tiempos prometedores, con costos bastante más bajos en relación a la PCR, por lo tanto puede ser algo bastante más realizable y aterrizado en la realidad económica de mi empresa. ¿Ya? Así que cada empresa tiene que ir acomodando su estrategia a su realidad, a la actividad y a los riesgos que tiene de contagiarse. La siguiente, María. Y lo que queremos evitar en las empresas es que lleguemos a casos más drásticos como brotes grandes donde la empresa se vea severamente afectada en su productividad o que tengamos un brote interno en que la carga de esto se vaya a la mutualidad y en el año siguiente las primas me suban demasiado y tenga un costo no solamente en el momento en la producción y lógicamente en lo que puede representar complicaciones de una enfermedad en mi grupo humano. Y ayer me tocó un paciente que dirige una empresa que venía con una crisis de ansiedad muy, muy severa, con un manejo psiquiátrico de algunas semanas porque había fallecido un trabajador de su empresa por coronavirus. Y esto pega duro. Entonces yo la verdad que estas noticias me encantaría que fueran anecdóticas, ¿ya? Y si sabemos que el 85% de la gente que se enferma con coronavirus va a tener una enfermedad leve, el 15% va a tener una enfermedad importante, el 5% va a necesitar una unidad de cuidado intensivo y el 1% de las personas va a morir, tenemos que conocer la estadística para saber a lo que nos vamos a enfrentar. Así que si ustedes tienen el poder de influir en las decisiones, influir en la prevención, en la detección precoz, en la educación de la gente, estamos en el momento de hacerlo, porque va a venir un rebrote, eso yo se lo doy firmado, va a venir un rebrote, va a venir aumento de los casos. La gente de comunas que están en aislamiento están viniendo a las comunas donde no están en aislamiento, hicieron, no sé si vieron las noticias, pero gente que iba a farellones que tenían permisos falsos para ir a la farmacia. Entonces, el chileno es vivito, ¿ya? El chileno es vivo, ¿ya? Hay varios extranjeros aquí, pero ya deben saber que el chileno trata de buscar el resquicio en todo, así que esperemos que los rebrotes sean más contenidos, más controlados y haber aprendido de lo que nos ha pasado y espero que no veamos casos de empresas cerradas y brotes graves dentro de empresas. ¿Ok? Eso es la presentación. Muchas gracias a la Fundación Carlos Vidal Espantoso por la invitación. Creo que dimos información importante y espero que esto les haga sentido. Espero que tomen alguna idea de lo que conversamos y puedan llevar a tener empresas más seguras, trabajadores más tranquilos, porque esto genera mucha incertidumbre. La gente va a trabajar y dice, oye, chuta, estoy yendo a trabajar y si me traigo el bicho para la casa y estoy yendo a trabajar, mi empleador valorará esto. Entonces yo creo que a la empresa le hace sentido y al trabajador sobre todo le hace sentido que se considere y que él vea que hay un esfuerzo porque mi trabajador no se infecte, no se contagie, lógicamente no me lleve el bicho a la empresa y que el trabajador no se lo lleve a la casa. Si al final acá es un win-win. Así que
eso, no sé si Matías, tú quieres decir algo también al cierre. No, muchas gracias a la Fundación, a todos los que están presentes también. ¿Ah? Tienes preguntas, no se despiden todavía tan rápido. Yo, espérate, Daine, yo me quedo con dos cosas súper importantes. Uno, los monitores, lo encuentro tremendamente buena idea, como los monitores que uno tiene en las asociaciones de seguridad para prevenir, que en el fondo estén atentos a donde uno se pone, a donde uno puede exceder la norma. Y la otra cosa que me quedo con el estimar el riesgo. Encuentro muy importante que las empresas, que los dirigentes sindicales, que todos estimen el riesgo que vayan estimando, porque de repente uno cree que el riesgo es mayor y no es, o que el riesgo es menor y es mayor. Entonces, en el fondo es importante eso de estimarlo. Daine, te dejo para las preguntas. Sí, muchísimas gracias, Isabel, y muchísimas gracias a Pedro y a Matías por su tiempo, por contarnos en esta mañana con mayor sencillez lo que implica el COVID y también los desafíos que tenemos, no solo cada uno de nosotros desde nuestros roles, sino desde las empresas y cómo se vuelven clave para erradicar o disminuir el riesgo de contagio. Estaba monitoreando algunas preguntas, nos llegó una que dice, ¿qué pasa en casos que aún dan positivo un examen, a pesar de que han pasado más de 45 días desde su diagnóstico de COVID? Y nos colocan un ejemplo donde una persona nos dice que tuvo 3 trabajadores con COVID y con licencia por 14 días, y al término de esta cuarentena, le volvieron a hacer los exámenes y volvieron a dar positivo. Entonces, en este sentido, ¿cuál es su recomendación? Sí, voy a responder esa pregunta, Daine. Muchas gracias. Mira, los estudios se ha visto de que lo que se detecta por el PCR, que sería el genoma del virus, que está en una molécula que se llama ARN, puede permanecer por mucho tiempo en la persona y puede dar positiva a la persona más allá de su enfermedad, por decirlo así. El COVID es la enfermedad, el virus es el coronavirus o SARS-CoV-2. Entonces, puede que ya no tenga COVID, o sea, que esté recuperado, y sin embargo va a salir positivo ante el examen. Y como les comentaba antes, si esa es la situación, lo mejor es poder hacer un test de anticuerpos, un test serológico con una muestra de sangre, no el test rápido de la gotita, porque el test rápido solamente te permite ver durante el día 14 más o menos, si mal no recuerdo, pero el test serológico donde te toma una muestra de sangre y se va al laboratorio, ese te va a indicar qué cantidad de anticuerpos tienes presentes. Y lo más probable es que esa persona, si que tuvo síntomas al día 0, ya al día 14 tenga desarrollada una cantidad de anticuerpos bastante alta y no esté contagiosa y pueda resumir sus funciones laborales si es que no está teniendo algún tipo de sintomatología que le esté afectando para poder trabajar. También es importante saber de que la respuesta inmune al coronavirus puede durar de entre 2 semanas y 2 meses aproximadamente. Por lo tanto, es posible que una persona se vuelva a infectar y vuelva a estar en la capacidad de infectar a otros. Lo más importante es que estemos siempre buscando a las personas que pueden infectar a otros, porque estas son las personas que queremos aislar. Este es el grupo importante. El grupo que está acá no es tan importante. No nos va a causar problemas, no va a seguir exponiendo a la población, no a los trabajadores, a sus compañeros de trabajo a infección. Este es el grupo importante y podemos validar en ese caso que tú me mencionas con el anticuerpo, si están positivos los anticuerpos, que esa persona ya no está contagiosa y puede resumir. Muchas gracias, Matías. Otra consulta es respecto a las cosas positivas que nos quedan de esto. De cada cosa, digamos, mala o de los desafíos que estamos viviendo, desde el punto de vista médico, ¿qué cambio llegó para quedarse? A ver, mira, yo creo que acá hay para quedarse hay un cambio de cultura, un cambio de vida, ¿ya? Con una visión más preventiva. Yo creo que el distanciamiento social llegó para quedarse por un largo rato, el uso de la mascarilla quedó por un largo rato instalado, salir por lo justo, etcétera. Y de las cosas yo creo que llegaron para quedarse,
está el test de antígenos. ¿Ya? Yo creo que hay un reporte de la mesa de trabajo de coronavirus acá en el Ministerio de Salud, donde declaran que el test de antígeno es necesario que se hagan los estudios y la validación, que es lo que comentaba Matías hace un rato atrás, en relación a que son exámenes que están en proceso de validación, que todavía no están autorizados, pero esta mesa de trabajo establece que debería ser un examen que rápidamente se valide y que se considere como un examen para empezar a muestrear como forma de screening, de búsqueda activa de los casos, lógicamente por la rapidez del resultado, porque si yo hago un examen de PCR y lo tengo en 2 días más, esa persona puede estar, si no la mando para la casa, puede estar contagiando a un montón de personas. Eso yo creo que es lo que nos está dejando esto. Y lógicamente la necesidad de estar investigando constantemente el virus, porque ya hemos visto que han peloteado el tratamiento, que el alcalde no sé qué quería traer el interferón alfa, que ahora aparecen hasta presidentes tomando remedios, dando, la verdad que sin ninguna evidencia, tratan todos como de tomar la bandera de lucha, y el virus nos noquea en el suelo una y otra vez. Sí, yo quiero agregar que creo que también dentro de las cosas positivas, a mí al menos me gusta mucho esto que es lo que convoca más la Fundación, que básicamente si es que se hacen intervenciones de forma inteligente, se pueden obtener buenos resultados, y eso me parece tremendamente positivo porque es la esperanza de poder trabajar de forma segura, cuidar a nuestros trabajadores y cuidar el sustento de todas las familias que tenemos a cargo como empresarios. Así que esa parte la encuentro también muy positiva. Muchas gracias, Pedro y Matías. Ya estamos llegando al final de las preguntas. ¿Cómo equilibrar un buen monitoreo versus presupuesto limitado con el fin de minimizar los focos de contagio? ¿Qué podemos hacer allí? Bueno, ahí mencionamos algunas cosas. Bueno, el tema prontamente va a ser más económico hacer monitoreo porque van a estar disponibles estrategias de detección de antígenos, las cuales todavía no están disponibles. Quiero hacer énfasis en eso porque hay empresas que están importando, pero que no están aún validadas por el ISP, entonces es importante que tengamos la seguridad, al menos desde el punto de vista de algún profesional, que sepa de qué es lo que estamos utilizando. Y con eso me estoy refiriendo a lo que pasó con los test rápidos de anticuerpos, que realmente eran muy poco informativos y que daban un sentido de seguridad falsa a los trabajadores y a las personas y a las empresas que estaban comprándola. Y eso, la verdad, para nosotros fue algo que no fue agradable de ver, porque no estaban dando realmente una respuesta, no estaban dando información útil a la empresa ni a los trabajadores sobre los contagios. Entonces, bueno, va a ser más económico el monitoreo prontamente a partir de las tecnologías de detección de antígenos que están recién empezando a salir. En Estados Unidos están aprobadas, no son particularmente más baratas todavía las que están aprobadas, pero prontamente va a reducirse el costo bastante. Me atrevo a decir de que en un futuro no muy lejano vamos a poder tener muestreos y test probablemente a 15.000 pesos, un poco menos por trabajador, y la estrategia recomendada a nivel mundial hoy día, o sea, lo que está lo que está repitiéndose por parte de los expertos a nivel mundial es que es más importante tener un testeo más frecuente, aunque sea menos sensible que el PCR, porque eso es lo que nos va a permitir identificar a los contagiados, y con tecnologías que nos den respuestas rápidas, como es la detección de estas proteínas del virus que le estamos llamando antígenos. Por otra parte, actualmente existen varias estrategias. Bueno, Pedro y Carolina, que está también conectada, entre los tres hemos estado desarrollando un sistema donde se utiliza la bonificación para la toma de muestra, la bonificación para el examen de PCR, la bonificación para la licencia, para la consulta médica y todas las herramientas que tienen que ver con lo que permite FONASA y la ISAPRE, para que el costo de empresa sea bastante más bajo cuando se hacen esfuerzos de monitoreo, y hemos estado trabajando en pro de las empresas en que los testeos puedan ser antes de que las personas ingresen y que no entre dentro de lo que es una enfermedad laboral o caiga en esa categoría, porque verdad no sabemos dónde viene el contagio. Es mejor prevenir desde la entrada, que fue fue el caso de la empresa B acá,
que básicamente, como les contaba Pedro, hubo un brote dentro de la empresa, se hizo un testeo bueno, estaba en la otra diapositiva, acá. Se hizo un testeo reactivo, donde se testeó a todos los trabajadores, a todos, se aislaron a todos los trabajadores que estaban positivos y esperaron unos días y se volvió a ingresar con aquellos que estaban sanos y luego monitorear a todos los que van entrando y hacer también monitoreo preventivo cada cierto tiempo. Entonces, bueno, hoy día quizás es un poco más caro porque no tenemos todavía algo más barato como lo que estábamos mencionando, pero de todas formas creo que es más importante la productividad de la empresa y hacerlo de una forma que sea con mucho cuidado, porque yo creo que el caso que comentaba Pedro de esta persona en recursos humanos probablemente o otra que estaba con esa crisis de pánico no es menor. Yo les puedo contarte que nosotros tuvimos un caso, una trabajadora de 33 años, que terminó una semana conectada a oxígeno, no a ventilador. Y lo que uno siente como empleador cuando hay alguien que está expuesto a esto, que puedes pensar de que a lo mejor se contagió en tu empresa, y es una responsabilidad tremenda. Entonces el llamado acá y lo que nos convoca dentro también de lo que promueve la Fundación en cuanto a las relaciones laborales y al cuidado de nuestros trabajadores es que no escatimemos, o sea, hagámoslo bien, hagámoslo de forma inteligente, hagamos un balance, como comentaba Pedro, entre las mitigaciones que podemos hacer dependiendo de los recursos que tengamos disponibles, pero no nos expongamos a enfermar a nuestros trabajadores o a las personas que son susceptibles dentro de su hogar. Eso creo que es el mensaje más fuerte acá es ese, y que están las herramientas disponibles. Eso creo que es lo que yo rescataría. Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias, Pedro. Hemos llegado al final de las preguntas, así que los dejo con Gabriel para que nos diga cómo proseguir ya en el cierre del webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daine. Muchas gracias también a ti, Pedro, y a ti, Matías. A todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, contarles que esta sesión ha sido grabada. Les vamos a compartir este video, les vamos a compartir también la presentación que utilizó hoy día Pedro y Matías para que tengan toda esa información, los puedan volver a conectar, Pedro y Matías, cuando preparamos y Carolina también, cuando preparamos esta presentación, y dijeron, oye, nosotros estamos al 100% dispuestos a contestar todas las preguntas, sabemos que van a haber preguntas posteriores a la charla, así que compártelo en nuestros contactos y nosotros ahí podemos ayudar a todas esas personas. Así que volver a agradecerles. María Isabel, siempre hacemos una última pregunta a todos nuestros expositores. Ay, de veras, se me había olvidado. El tema es si tienen algún libro, algún TED Talk, alguna recomendación que ustedes recomiendan que vale la pena leer, que en el fondo te va a ayudar, que es entretenido como un texto, no de doctor, obvio, pero de un texto que ustedes recomiendan que vale la pena. Matías, o paper. Pero puede Claro. ser un paper también. No, hay un documento que me compartió Pedro hace un rato que era bastante bueno, está en inglés y es de las recomendaciones de la Fundación Rockefeller, ¿era, Pedro? Sí. Ese está bien. Lo puedes compartir y yo se lo ponemos en la página web nuestra para que lo puedan leer la gente que le interesa. Ahí lo ponemos, Pedro. Y Marisa, antes de terminar con eso, hay un sitio web que es del gobierno de Estados Unidos, que es de la OCHA, se llama, y está en español y en inglés, y tiene recomendaciones para diferentes industrias. Entonces lo encuentro particularmente súper útil como un manual. ¿Cómo se llama ese sitio? OCHA, déjame probar en el chat. Ya. No. Sí, el sitio de Administración de Salud Ocupacional de Estados Unidos. Administración de Salud Ocupacional. Organization, ok. Ya, genial. Vamos a tener alguna otra charla. Estamos viendo con tanto Matías, con Pedro, de ver una charla futuro también sobre este mismo tema que es tremendamente interesante, y cualquier, si necesitan alguna duda o algún tema, ahí estamos en la página web para que ustedes se contacten. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena semana. Igual a todos. Bueno, a cuidarse, a usar mascarilla. Adiós. Adiós. Oye, aquí estoy.
Ay, pasaste, ¿ah? ¿cómo estás? No, sí. ¿Ah? Pero quedaste tú, ¿no? Pero quedan ahí todos, están todos todavía conectados. Oye, estuvo bueno. Pero Oye, buenísima, se pasó. Sí, te felicito. Por interno. Hablémonos Sí. por interno. Muy bueno, ya. Chao. Ya, adiós, Augusto. Gracias. Chao. Hola, Carola Facuse, ¿cómo les fue? ¿Quedaron contentos? Sí, bien, súper bien. A mí, bueno, los chiquillos siempre